Como sabéis, aquí en el canal llevo ya un tiempo analizando cuestiones domóticas, es decir, cómo automatizar nuestra casa para que sea un lugar todavía más confortable de lo que ya es, pero sois muchos los que me preguntáis, oye José Manuel, ¿y si tuviera que empezar desde cero en una casa nueva, por dónde empezaríamos? ¿Qué elementos son los necesarios para empezar con domótica? Pues bien, en este vídeo trato de introduciros 3 de los elementos que yo considero fundamentales como pilares básicos para construir un buen sistema domótico en el año 2023. Así que nada, si queréis montar vuestro sistema domótico en casa desde cero y sobre todo si queréis montar un sistema domótico con miras cara al futuro, no os perdáis el vídeo. Bueno, el primer elemento que voy a comentaros es la elección de un buen router, es decir, un sistema que nos dé una cobertura Wi-Fi suficientemente importante para cubrir toda la casa y poder enlazar con él aquellos elementos domóticos que lleven este tipo de conexión, es decir, que sean conectados vía Wi-Fi. Este tipo de elementos, como por ejemplo bombillas, cámaras de seguridad, etcétera, van a ser emparejados directamente con nuestro router. Normalmente están a distancias sustanciales y por eso hemos de tener un sistema mesh o router, etcétera, que bajo mi punto de vista no sea el de la operadora y sea un sistema, como digo, del cual tengamos nosotros mucho más control. En casa actualmente tengo instalada una red mesh que está compuesta por varios dispositivos de la marca AVM. Concretamente el principal es ese router que veis en la imagen, el Fritzbox 5590, un router que incorpora la fibra óptica en sus conexiones y además un router del que ya os hice review detallada aquí en el canal hace un poquito tiempo. Este router nos va a permitir una cobertura muy buena si vivimos en un piso y además si vivimos en una casa como yo de 2 plantas tenemos que tener en cuenta la extensibilidad del mismo para que la Wi-Fi llegue a todos los rincones y cubra los elementos domóticos que lleven esta conexión y que tengamos repartidos por la casa. Un router al cual se le pueden añadir repetidores Wi-Fi, creando así un sistema de red mesh o red mallada sin límite en la cantidad de nodos de dicha red mallada que necesitemos. Recalco, un buen router es muy importante en la domótica doméstica actualmente. Tenéis mucha más información sobre este tipo de router en el canal y además os lo dejaré enlazado en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Son routers de elevado precio, pero eso sí, son los routers de mayor calidad que he probado y los más recomendables para el mundo domótico, porque además soportan un montón de dispositivos conectados de forma simultánea. Bien, el segundo elemento que nos va a permitir añadir muchos más dispositivos a este sistema domótico de casa es un concentrador o hub, es decir, un dispositivo que permite añadir, en este caso, sensores de presencia, sensores de puertas, interruptores, etcétera, pero en este caso utilizando otro tipo de señal que no es Wi-Fi y que en este caso se llama Zigbee. Sigue siendo una señal inalámbrica, pero mucho más potente que la Wi-Fi y sobre todo con un consumo de energía mucho menor que nos va a permitir tener sensores inalámbricos y estos sensores inalámbricos, la batería, que normalmente es una pila, va a durar mucho más tiempo. Este hub iría conectado a la Wi-Fi del router, con lo cual va a estar más o menos cerca de dicho router y luego este hub se va a comunicar con el resto de dispositivos Zigbee, siempre y cuando estos obviamente utilicen este protocolo inalámbrico, y yo para ello he elegido este nuevo que acaba de llegar al mercado. Se trata del eHost de Sonoff, un hub Zigbee que nos va a permitir controlar un mogollón de dispositivos, entre los cuales he hecho un pequeño subconjunto para que veáis de primera mano lo fácil que es añadirlo.
El iHost de Sonos es un concentrador súper pequeñito, el cual lo primero que tenemos que hacer es instalar una tarjeta micro SD. Yo he cogido esta de Keystone, vosotros podéis coger la que queráis, de al menos 32 GB de capacidad. ¿Para qué? Para instalar en ella en un futuro contenedores como por ejemplo el de Ewelink, que son aplicaciones que, como veréis más adelante, nos sirven para poder configurar la domótica de casa de forma muy fácil. Esto os lo mostraré en el vídeo. La tarjeta se inserta en la ranura correspondiente de la parte trasera del iHost, y aparte de esta tarjeta, como veis, nos encontramos un botón de reset, un puerto USB tipo A para conectar ahí un pen, etcétera, un puerto USB-C para carga del dispositivo ya que no tiene batería, y un puerto Ethernet RJ45 para conectar dicho dispositivo directamente al router que os comentaba anteriormente. La parte de abajo es de goma, una goma muy adherente que nos va a permitir una fijación perfecta en cualquier sitio donde coloquemos el iHost. Yo en mi caso lo tengo colocado al lado del router. Además, muy bien ventilado, y en la parte frontal tenemos un LED que ocupa prácticamente toda esta parte y que nos va a servir pues para ver el estado, configuración, etcétera del iHost. Además, como es tan grande, se ve perfectamente desde cualquier sitio. Y ya en la parte de arriba nos encontramos 4 botoncitos, uno para activar la seguridad si es que tenemos por ejemplo sensores, etcétera, un botón mute para desactivar los sonidos que emite este hub, un botón para emparejar los dispositivos Zigbee y un botón switch para apagar y encender el iHost sin necesidad de desconectarlo de la corriente. Un dispositivo muy compacto y un dispositivo que promete mucho, ya que en el tiempo que lo llevo probando han lanzado un montón de actualizaciones del firmware para añadir nuevas funcionalidades al mismo. La parte que no me gusta es que no viene con adaptador de corriente incluido. Yo en mi caso he utilizado ese que veis en la imagen, un adaptador de corriente que tenía por casa sin utilizar. Vosotros, si tenéis uno por ejemplo de un móvil, tablet, etcétera, funciona sin problema. Además, también este iHost lo podemos conectar por ejemplo al puerto USB del router y así nos ahorramos un enchufe, ya que la alimentación que requiere se la da el router sin ningún tipo de problema. Un dispositivo que justo al conectarlo a la corriente, el LED frontal que os comentaba empieza a parpadear, como veis, de forma intermitente de abajo hacia arriba. Un dispositivo que tiene un diseño bastante chulo, o por lo menos a mí me lo parece, y un dispositivo que ya estaríamos en disposición de colocarlo justo al lado del router. Como veis ahí, ya lo tengo al lado del router, y he de deciros que he conectado un cable de red Ethernet RJ45 directamente desde este dispositivo al router, y ahora ya nos iríamos a la configuración para proceder a la misma. La configuración del iHost es muy sencilla, simplemente nos vamos a una barra del navegador y escribimos iHost.local. Pulsamos Enter y automáticamente nos sale la ventana de configuración, en la cual seleccionaremos la zona horaria, que en mi caso va a ser Madrid, y también, como no, seleccionaremos lo que es la contraseña de acceso al dispositivo. Esta contraseña la tenemos que repetir 2 veces y después, hecho esto, pulsamos el login. De momento el idioma solamente lo tenemos en inglés y en chino, con lo cual yo voy a seleccionar inglés, y hecho esto ya accedemos a lo que es la parte o pantalla principal de este iHost, que como veis está totalmente vacío. Tiene bastantes opciones de configuración, por ejemplo una muy chula si queremos adaptar la interfaz de usuario a la tablet. Eso de momento no lo vamos a hacer. Luego tenemos la parte de contenedores que os comentaré más adelante, y los ajustes de configuración mediante los cuales podemos hacer un link a nuestra cuenta de Ewelink. En este caso seleccionaremos la región, escribiríamos nuestra cuenta, y entonces todos los dispositivos que tengamos enlazados en la aplicación Ewelink, en este caso de Sonos, todos entre comillas porque a día de hoy todos no son compatibles, aparecerían aquí en el iHost y no tendríamos que enlazarlos con dicho iHost. Así podemos crear, digamos, vínculos sin necesidad de borrar dichos dispositivos de otros hubs que tengamos en casa, como por ejemplo en mi caso el NS Panel Pro. Fijaos que una vez configurado, la luz frontal aparece en un azul fijo, y esto quiere decir que está perfectamente operativo para realizar el emparejamiento del primer dispositivo. Pero antes, en mi caso, voy a actualizar el firmware, ya que incluye nuevas mejoras y corrección de errores. Para ello abrimos la aplicación Ewelink, buscamos el iHost, que como podéis ver ahí ya lo ha añadido a nuestra cuenta de Ewelink. También se podría actualizar el firmware desde el propio iHost, y ahí tenemos la versión actual, que es la 1.4.1. Pulsaríamos el botón actualizar ahora y confirmar, y transcurridos unos segundos
se realizaría lo que es la actualización del firmware. Como podéis ver ahí, mientras se está actualizando el firmware, la luz frontal está parpadeando y eso sí, importante en este proceso, no desconectar nunca a la corriente porque podremos dañar el dispositivo. Una vez actualizado el firmware, volvemos a la pantalla de login, accedemos a dicha pantalla de login y si nos vamos a ajustes, podemos ver que efectivamente ya tenemos la nueva versión, que en este caso es la 1.5.3, y desde estos ajustes podemos ver el indicador de red, ajustar el volumen del dispositivo, etcétera, etcétera. Vamos a añadir ahora un dispositivo Zigbee a este iHost para que veáis cómo se hace. El dispositivo de Sonos que vamos a añadir es un sensor de presencia súper pequeñito, que es ese que tenéis ahí. Como podéis ver, un sensor de presencia o volumétrico con unas dimensiones muy reducidas, y para configurarlo simplemente tenemos que quitar la tapita que hay en la parte trasera, eso sí, con un poco de esfuerzo, está bien encajada. Extraeremos un plástico que protege la pila, una pila de botón que nos va a dar hasta 2 años de duración de dicha batería. Una vez retirado el plástico, nuevamente colocamos la pila en su sitio y tenemos que ponerlo en modo emparejamiento Zigbee. Para ello, con un clip pulsamos sobre el orificio que hay justo en la parte lateral del mismo hasta que se ilumine y dé un parpadeo este sensor, y ya estaría listo para ser configurado con el iHost. La colocación de este sensor es súper sencilla, ya que viene con una pegatina 3M de doble cara muy adherente, y además, como es un sensor que pesa muy poquito, lo vamos a poder colocar sin ningún tipo de problema en mueble, pared, etcétera, sin miedo a que se caiga por la gran adherencia que tiene esta pegatina. Vámonos entonces al iHost para ver cómo se configura. Lo primero que tenemos que hacer en la pantalla principal del iHost es pulsar el botoncito más de la parte superior, que es ese que veis ahí, y pulsamos sobre la opción ADD Zigbee Device. Después pulsamos el botón Pair y esperamos unos segundos hasta que sea reconocido este sensor por parte del iHost. Durante ese tiempo, como podéis observar, el iHost está parpadeando, es decir, está buscando este dispositivo Zigbee o cualquier otro de los que hayamos añadido, y una vez encontrado va a aparecer en la pantalla inicial un dispositivo encontrado. Nosotros lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, en mi caso va a ser sensor pasillo, pulsamos el icono de guardar y como no tenemos habitaciones podemos crear una habitación de forma súper sencilla. Fijaos, en la parte inferior tenemos un botoncito que se llama Add Room, pulsamos sobre él, escribimos el nombre de la habitación, en mi caso va a ser pasillo, y pulsamos el botón Save. Una vez creada la habitación volvemos a la pantalla anterior, pulsamos el desplegable Room, ahí ya nos aparece pasillo, y hecho esto ya tenemos configurado el sensor de presencia para ser utilizado en este caso en una escena domótica muy sencillita. Si pulsamos sobre el sensor de presencia y luego en la parte superior de la pantalla pulsamos sobre la rueda dentada, ahí vemos toda la información de dicho sensor, como por ejemplo el nivel de señal, el porcentaje de batería que le queda, si queremos ver los registros de operación cuando detecte presencia, es decir, muy completa esta primera versión del iHost de Sonos. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del sistema domótico en 2023. Para ver los dispositivos que tengamos en la cuenta de Ewelink, si es que los tenemos, como es mi caso, que yo me va a hacer falta en este vídeo para mostraros la automatización de una bombilla, lo primero que tenemos que hacer es formatear la tarjeta pulsando el botón Format y luego Continúe, que veis ahí en la imagen. Una vez formateada lo que es la tarjeta microSD, el siguiente paso es pulsar sobre Install dentro del Docker Hub para instalar el contenedor Ewelink Smart Home, que es el que me permite vincular mi cuenta de Ewelink para ver los dispositivos que tengo enlazados en la misma. La instalación es súper sencilla, simplemente, como digo, pulsar Install, y en las opciones que aparecen ahí no tenemos que hacer nada, simplemente pulsamos Run y ya tenemos directamente este enlace mediante el cual, si observáis
transcurridos unos segundos, van a aparecer los dispositivos que son compatibles con el eHost de Sonos. A mí el que me interesa automatizar va a ser el dispositivo bola, que es una lámpara que tengo en el salón, y voy a crear una automatización de forma que cuando alguien entre la bola se encienda y cuando alguien salga la bola se apague. Es decir, combinando lo que es sensor de presencia con la lámpara. Como podéis ver ahí, ya la bola la tengo operativa, la puedo enlazar a la habitación salón que acabo de crear ahora mismo y me aseguro que funciona de forma manual, es decir, haciendo clic sobre la tarjeta se enciende la lámpara y haciendo clic se apaga. Para crear la automatización o escena inteligente, simplemente hago clic en el segundo icono del menú principal, pulso sobre la opción Smart Scene, ADD Scene. En el nombre voy a poner enciende bola y el desencadenante va a ser el propio Smart Device, que es sensor pasillo. Elegiré la opción Motion Detected y elijo la bola On, de forma que cuando el sensor detecte movimiento la bola se encienda. Incluso puedo establecer el periodo de tiempo todos los días, si quiero que esté activa a las 24 horas esta escena o solamente durante un periodo de tiempo concreto, por ejemplo de noche, por si entro de día que la luz no se encienda, y esto ya lo puedo configurar a mi gusto con unos sencillos desplegables que tenemos ahí en la aplicación. Hecho esto, pulso el botón Save y ya quedaría guardada esta automatización o escena inteligente. Voy a crear otra, en este caso haciendo lo mismo, pulsando sobre ADD Scene y en este caso le voy a llamar apaga bola. Va a ser lo mismo, el desencadenante va a ser el dispositivo detector de movimiento sensor pasillo, pero en este caso cuando no detecte movimiento, que lo que va a hacer es accionar la bola para que se apague. Como veis, todo de forma súper sencilla. El periodo efectivo, lo suyo que en este caso coincida también con el periodo efectivo anterior, ya que son dos acciones contrapuestas. Elegimos las horas correspondientes y una vez hecho esto pulsamos el botón Save. Hecho esto, ya tenemos las dos acciones que van a permitir apagar la bola y encender la bola de forma inteligente cuando entremos al salón. Vamos a probarla. Fijaos, ya estoy bajando las escaleras de la planta de arriba, ya tengo ahí lo que es mi salón a la vista y justo cuando entre al salón, el sensor Zigbee de movimiento detecta mi presencia y automáticamente enciende lo que es la bola, a la cual tengo un interruptor de Sonos también conectado. Como veis, un dispositivo súper sencillo y ya nosotros podríamos añadir otros dispositivos Zigbee inteligentes a este eHost de Sonos. ¿Qué dispositivos son? Otros que he hecho ya aquí review en el canal, como por ejemplo un sensor de temperatura inteligente de Sonos con pantalla, del cual también tenéis vídeo completo que os voy a enlazar en la descripción de este propio vídeo, o incluso también el pequeñito interruptor Sonos Mini que lo podemos utilizar para incrustarlo dentro de lo que son las llaves de la luz de casa y poderlas controlar también a través del eHost de Sonos. Es decir, todos los dispositivos Zigbee que tengamos van a hablar directamente con el eHost de Sonos y será el eHost de Sonos el que se conecte a nuestro router de casa para, en este caso, también poderlos controlar desde fuera de dicha casa sin ningún tipo de problema. Es decir, funcionaría tanto dentro de casa como fuera de casa, con lo cual podríamos encender, apagar bombillas, etcétera, en periodos vacacionales o en periodos ausentes. Y ya por último, y no menos importante, yo lo que haría es montar un sistema concentrador que aglutine todo este tipo de dispositivos, es decir, por un lado los que hablan con Wi-Fi y por otro lado los que hablan con Zigbee, de forma que puedan comunicarse entre ellos y podamos crear escenas domóticas muy chulas, como por ejemplo, si un sensor Zigbee detecta movimiento, una bombilla Wi-Fi se enciende. Para ello, mi recomendación es que utilicéis el sistema Home Assistant, del cual os voy a dejar enlazado un vídeo que os hice recientemente aquí en el canal, y es un sistema que se puede montar tanto en un PC o Mac como en un servidor NAS, Raspberry Pi, etcétera, que lo vamos a tener enchufado 24 horas en casa, va a consumir muy poquito y nos va a permitir, como digo, aglutinar los dos mundos, el mundo Wi-Fi y el mundo Zigbee, para que los sensores hablen entre ellos. Y ya por último, hablaros de lo que es Home Assistant. Home Assistant, que es el sistema domótico que va a aglutinar todos los componentes que tengamos en casa, bien sean Zigbee, Wi-Fi de distintas marcas, Sonos, Aqara, etcétera, y lo va a hacer todo de forma centralizada en una única aplicación multiplataforma para iOS, para Android, para Windows, para web
web, etcétera. En este caso yo lo he montado en un servidor NAS de QNAP utilizando la tecnología Docker. Todo esto os lo conté en un vídeo del canal que también os lo voy a enlazar para que le deis un vistazo. Aunque es una parte que es opcional, en la domótica sí que es muy recomendable hasta lo que es la llegada de Matter, que va a, digamos, aglutinar todo este tipo de dispositivos de forma oficial. Home Assistant es una aplicación o sistema que requiere un poquito más de conocimiento, aunque como digo yo empecé hace poco relativamente desde cero y poquito a poquito con el vídeo que os enlazaré seguramente podáis añadir vuestra domótica también a esta aplicación para tener todos los dispositivos domóticos directamente relacionados entre sí y crear escenas domóticas aún más complejas o crear escenas domóticas entre dispositivos de distintas marcas, que son para lo que yo utilizo esta aplicación de Home Assistant. Para mí a día de hoy fundamental en lo que a domótica doméstica se refiere. Bueno, pues nada más, esto es lo que yo haría si quisiera empezar con temas domóticos. Es decir, como habéis visto, más que los dispositivos, lo que es bueno es tener una buena base, es decir, un buen router y un buen concentrador. Y además no os lo he comentado, pero este de Sonoff en un futuro incorporará Matter, con lo cual va a ser mucho más compatible y mucho más abierto con otro tipo de fabricantes. Y una vez que tengamos construida dicha base, ya podemos ir añadiendo dispositivos Zigbee y dispositivos Wi-Fi para ir construyendo poco a poco nuestro sistema domótico de casa, como he hecho yo. Os voy a dejar mucha más información y enlaces de compra en las notas del vídeo, por si queréis haceros de este tipo de dispositivos. Y aunque os lo he intentado explicar de la forma más clara y sencilla posible, sé que os van a surgir muchas dudas, preguntas, sugerencias, etcétera, que si me las dejáis en los comentarios, yo gustosamente atenderé a las mismas. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.